La propuesta del Gobierno para estabilizar los puestos de trabajo de más de 3.500 funcionarios y funcionarias de la Comunidad Foral han centrado buena parte de los discursos políticos en el Parlamento. Al inicio de semana, el Ejecutivo trataba de conseguir los apoyos antes del Pleno del jueves. Se apuraban los plazos de negociación para tratar de convalidar ese decreto en la Cámara Foral. Entra en marcha la cuenta atrás para aprobar el decreto de estabilización de empleo público. El PSN pide altura de miras a la Cámara Foral. Es responsabilidad de todos los grupos con representación parlamentaria. Desde el Ejecutivo aseguran que están negociando con la oposición, un hecho que ha reconocido EH Bildu. Y lo que puedo decir es que en estos momentos estamos hablando con el Gobierno. Nosotros no íbamos a dar un cheque en blanco. Javier Esparza niega ese diálogo entre el Gobierno y su formación. Algún apunte y no ha habido absolutamente nada más. Por lo tanto, si quieres lentejas, lentejas. Y si no, lentejas. Eso es lo que está proponiendo y lo que pone encima de la mesa. Todo apunta a que las negociaciones avanzan con la coalición Abertzale. Que hay temas en los que estamos muy alejados, pero somos conscientes también de una realidad, de la necesidad de estabilización. Un contexto que desde Navarra Suma asegura no les sorprende. Es habitual que termine pactando con EH Bildu. Pero Abay, por su parte, adelanta que no entorpecerá el decreto. Consensuar desde un encuentro que dote de una cierta seguridad jurídica. PSN y Podemos resaltan la importancia de aprobar el texto. Sino que en consecuencia también mejorará la calidad y la garantía de los servicios. Pedimos cintura al Gobierno, le pedimos cintura a los grupos con los que se está negociando. Izquierda Esquerra ya adelanta su voto en contra. Es muy enrevesado y tiene unos criterios de selección muy arbitrarios. Continúan todos los escenarios abiertos. Luz verde al decreto de ley de estabilización de plazas públicas en Navarra. Los votos a favor de los grupos que forman parte del Gobierno y la abstención de Bildu han permitido convalidar finalmente el texto al que se han opuesto Navarra Suma e Izquierda Esquerra, aunque finalmente habrá que tramitarlo como proyecto de ley foral. Así lo han votado todos los grupos menos Navarra Suma tras un debate en el que tanto los grupos que han apoyado el texto como los que no han coincidido en la necesidad de mejorar la estabilidad del empleo público, aunque no han coincidido en la forma. Con la convalidación del presente decreto ley foral nos dotamos de un instrumento fundamental para poder proceder a la drástica reducción de la temporalidad. En este sentido, PSN y Podemos han destacado el valor del decreto para empezar a poner fin a la tasa de temporalidad de la Administración navarra. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso que tengamos esta alta tasa de temporalidad en nuestra administración pública. Esa vergonzosa tasa de temporalidad del 43%, subrayo, vergonzosa. Geroa y Bildu, que con su abstención ha posibilitado la convalidación, han señalado, eso sí, que se podría haber llegado más lejos. Se pierde la oportunidad de que, si como nos trasladan los sindicatos, de poder haber llegado a la tasa mínima de temporalidad a la que podíamos haber llegado. Con la cifra que hemos sacado no solucionamos el problema de la temporalidad en la Administración Pública de Navarra. Por otro lado, Navarra Suma ha afeado al Gobierno la forma de aprobar la ley mediante decreto y le ha reprochado falta de voluntad negociadora. Que ha negociado con los grupos. Oiga, mentira, señor Ramírez, mentira. Usted sabe, también como yo, que nos llamó al Palacio de Navarra una sola vez para explicarnos el decreto ley. Algo que el vicepresidente Ramírez ha rechazado. Respecto al texto que les hizo llegar el Gobierno, que fue el mismo que llegó a los sindicatos, se les remitió un nuevo texto con el conjunto de formaciones políticas donde se incluyeron cuestiones que ustedes mismos plantearon. También ha votado en contra Izquierda Esquerra. Y se aborda con un procedimiento enrevesado, con criterios de selección totalmente discrecionales, con alto grado de arbitrariedad, lo resumo, generando agravios comparativos y desorden en la función pública. El texto seguirá ahora otro camino como proyecto de ley que permitirá a los grupos añadir enmiendas a la propuesta. El Parlamento Foral ha dado luz verde a la ley que pretende reconocer a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Un proceso curativo, no solo para las víctimas, sino también para toda la sociedad y especialmente para unas cuantas generaciones que tuvieron que vivir situaciones de indignidad en el ámbito de la Iglesia. Y desde luego quiero empezar reconociendo el trabajo de muchísimas personas, reconociendo el trabajo primero de las víctimas que dieron lugar a la denuncia pública, pero también de los periodistas y las periodistas que estuvieron detrás respaldándolas. Un problema social de primera magnitud y que en gran medida estaba oculto y que no podíamos dejar que continuara siendo un ámbito de oscuridad y de opacidad.
La norma busca dar un estatuto propio y especial a las personas que sufrieron y denunciaron estas prácticas y contempla la creación de una comisión para el reconocimiento que tendrá un mandato de 6 años. El componente técnico experto e independiente, como la posibilidad de la participación de las víctimas y de la Iglesia Católica, a las que se les da voz y voto, buscando su máxima colaboración en la búsqueda de la verdad con un procedimiento ágil, con plazos cortos y adecuados a ese procedimiento que se pretende. A estas personas se les puso una tenaza en las emociones, en sus sentimientos. Y eso marca, deja huella de por vida. Es una ley pionera, dicen los grupos que han dado el sí, aunque también se pone hincapié en la necesidad de seguir avanzando. Pero a nuestro juicio creemos que sigue siendo una ley insuficiente para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la pederastia en la Iglesia. Decía que es una ley necesaria y lo digo porque estoy convencida. Creemos que es necesaria para reconocer a las víctimas y para conocer la verdad, el alcance de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica. Navarra Suma ha sido la única formación que ha votado en contra. Nosotros estamos en contra de la toma en consideración de esta ley. Insisto, de esta ley. No estamos en contra ni de reconocer a las víctimas de abusos sexuales, ni de investigarlos con rigor, caiga quien caiga, sin desviar la atención, sin eludir las responsabilidades institucionales. Ni estamos en contra de explorar mecanismos legales para que obtengan justicia y reparación. Porque si estamos de acuerdo con que estos abusos sexuales fueron vulneraciones graves de los derechos humanos, tendremos que preguntarnos si como tales son prescriptibles o no. Ha pedido retirarla y que se redacte otra que tenga en cuenta los abusos en todos los ámbitos. Faltan pocas semanas de actividad en el Parlamento antes del comienzo de las vacaciones, pero todavía bastantes iniciativas legislativas que debatir en este hemiciclo. De algunas de ellas hemos hablado con el parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte. Iñaki Iriarte, bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Queda menos ya de un mes para que termine el curso parlamentario. ¿Qué balance hace hasta ahora? En el plano personal, bueno, ha sido difícil porque yo tengo las clases concentradas desde febrero, finales de enero hasta mayo, con lo cual coincide el final del curso político con la etapa de más clases, con los exámenes y todo, y se me hace duro. En el plano político, bueno, pues yo creo que ha sido un poco más de lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto durante los años anteriores, pues lo estamos viendo ahora. Por ese lado, poca novedad. Queda aún así mucho por hacer, semanas intensas estamos viendo en el Parlamento, parece que da la sensación como que se pisa un poco el acelerador, ¿no?, en este último mes para tratar de dejar temas que quizás falta por atar. Sí, inevitablemente, pues se tiene muy presente que queda muy poco para que termine la legislatura, que este es el último verano, y hay unas cuantas leyes que tienen bastante relieve político para sacar. Y a partir de septiembre, como decías, ya último curso antes de las próximas elecciones municipales y forales, ¿en qué medidas o en qué normas quiere poner el foco su formación Navarra Suma para tratar de sacar adelante en ese último curso? Bueno, yo lo que puedo hablar es más de las medidas a las que me voy a enfrentar como portavoz de la Comisión de Relaciones Ciudadanas. Y probablemente los temas en los que me voy a tener que enfrentar en los próximos meses van a ser fundamentalmente la ley de abusos en el seno de la Iglesia. Otro tema importante va a ser, tendrá que salir de una vez, el plan estratégico del euskera, el segundo plan estratégico del euskera. Y en tercer lugar, otra ley también de reconocimiento de abusos, la ley de reconocimiento de abusos policiales y grupos de extrema derecha. Vamos a hablar un poco más en detalle de estas cuestiones, por ejemplo, esa norma que se va a votar el próximo 23 de junio, si no me equivoco, para reconocer y reparar a las víctimas de extrema derecha. ¿Cómo se enfrentáis desde Navarra Suma a ese debate? ¿Tenéis ya la posición fijada? Sí, nuestra posición va a ser crítica. Esta es una reforma de la ley que se aprobó en 2019. En ese momento nosotros votamos en contra de esa ley, no era nuestra ley. Nosotros entendemos que las comisiones de reconocimiento de víctimas, bueno, son un tema complicado, no porque neguemos que haya habido víctimas por parte de la extrema derecha o funcionarios policiales, eso bien, está fuera de discusión,
pero entendemos que ese reconocimiento tiene que ser homogéneo a las víctimas del terrorismo. A las víctimas del terrorismo la ley les exige una sentencia o que se haya iniciado un procedimiento judicial, y en este caso, en cambio, es una comisión que estará formada por personas bien intencionadas, pero al fin y al cabo elegidas por políticos, y con un procedimiento de actuación muy poco claro, digamos demasiado flexible, que puede dar tanto a reconocimientos indebidos como a personas que han padecido un daño y no se les reconozca. Entonces, nuestro voto será en contra. Ese motivo para el rechazo, en cualquier caso, usted en la comisión hacía autocrítica, ¿no? Sí, yo no tengo ningún problema en considerar que las víctimas de abusos por parte de quien sea, personas que han visto vulnerados sus derechos humanos, tienen derecho a la justicia. Y considero además que ese derecho a la justicia es imprescriptible. Si fuera un hijo mío, un hermano mío, el que ha padecido algún tipo de abuso, pues yo entendería que merecemos justicia como familia. No se lo puede negar a otras personas. En cualquier caso, todo apunta a que esta norma saldrá adelante. Sí, la norma saldrá adelante porque hay un consenso previo entre los demás grupos. Entonces, aunque presentáramos enmiendas, aunque argumentemos, pues me temo que el sentido del voto está ya decidido. No apoyaron tampoco en comisión ese plan de convivencia presentado por el Gobierno de Navarra, tampoco lo hizo EH Bildu por esa enmienda presentada también por el PSN. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió? Fue una situación extraña. La enmienda presentada por el PSN era una réplica mutilada de una enmienda que habíamos presentado nosotros. En nuestro caso se añadía una coletilla y era que no se llegara a acuerdos políticos o presupuestarios con aquellos que no condenaron el terrorismo. El PSN borró esa coletilla, pero presentó la misma enmienda. Y yo dije que, bueno, aunque se me presentara una condena ETA garabateada en una servilleta de papel de un bar, pues que yo votaría a favor de eso. Y eso produjo efectivamente el rechazo de Euskal Herria Bildu del plan de convivencia. Nosotros votamos también en contra del conjunto del plan, pero produjo una situación extraña, porque había sido el propio gobierno quien había traído el plan para que fuera debatido y enmendado en el Parlamento, pero luego vimos que a pesar de eso el gobierno pues consideraba que el plan iba a continuar vigente y que por tanto ese trabajo parlamentario que habíamos hecho de tratar de enmendar el contenido del plan pues había sido en realidad carente de utilidad. ¿Compartían en cualquier caso algunos puntos de ese texto? Sí, sin duda. Dentro del plan de convivencia, yo lo he dicho siempre en comisión, hay cosas positivas, hay cosas que me gustan. No es un rechazo frontal y sobre todo no es un rechazo frontal a la idea de que tenemos que hacer esfuerzos para mejorar la convivencia en Navarra. ¿Y creen que puede ser bueno, por ejemplo, ese plan de convivencia y las actuaciones que se pongan en marcha? Como decías, el Gobierno sigue diciendo que está vigente y que hará algunas actividades. Habrá actividades, habrá iniciativas dentro de ese plan que serán positivas para la convivencia, eso desde luego. Pero nosotros entendemos que una de las bases para cualquier plan de convivencia debe ser no ocultar la cabeza como un avestruz debajo de la tierra y afrontar el hecho de que la mayor amenaza a la convivencia, el mayor daño a la convivencia en Navarra desde la democracia hasta ahora ha sido el terrorismo de ETA y que es necesario conseguir un consenso de todos los grupos políticos en rechazar el terrorismo de ETA y desde luego también, por supuesto, todos los demás terrorismos. Pero por todos los demás terrorismos ahí sí hay un consenso. No entendemos que no se produzca un consenso en lo que se refiere al terrorismo de ETA. Vamos a hablar también de un asunto que conoce bien, ese borrador del decreto del euskera. ¿Cómo lo ve? Pues estamos un poco realmente a la expectativa. No lo conozco tan bien porque el borrador se presentó, yo hice varias preguntas a la presidenta acerca del contenido de ese borrador. La sensación que tuve es que algunas de esas preguntas sorprendían a la propia presidenta, que no era muy consciente de lo que se planteaba ahí. En sus respuestas ella siempre me ha insistido que eso es un borrador, que se está trabajando sobre él, pero no me ha dejado demasiado claro es por dónde van a ir las cosas. Entonces estoy a la espera de que salga el texto definitivo y veamos pues ante qué estamos. ¿Y cree que se debatirá y que se aprobará o que se rechazará esta legislatura? Empiezo a tener mis dudas. Sobre todo empiezo a tener dudas acerca de que ese plan se pueda llevar o comenzar a ser puesto en la práctica, comenzar a ponerse en marcha en esta legislatura. El tiempo pasa bastante rápido, teniendo el verano por delante,
bueno, pues a partir de septiembre las cosas pasan muy rápido, es también previsible que entre los grupos que forman el gobierno empiece a haber mayores divisiones. Yo creo que uno de los puntos de fricción será el plan estratégico del euskera. No sé si habrá el suficiente consenso político, la suficiente calma como para que ese plan tenga efecto práctico. En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto también aquí en el atril de la Cámara Foral esas discrepancias en algunos asuntos entre los miembros del Ejecutivo, en el PAI, por ejemplo, también en la Ley de Vivienda, incluso en el TAP. ¿Cómo lo está viviendo usted desde la bancada de la oposición? Pues tengo que decir que puede parecer un poco sádico, pero lo observas con cierta sorna, ¿no? Es cierto que, por un lado, resulta previsible, porque en cualquier gobierno de coalición, conforme se acerca el momento de volver a acudir a las urnas, tienes que hacer un esfuerzo por marcar cuál es tu producto, cuál es tu discurso, qué es lo que propones y, por tanto, marcar diferencias respecto a los demás grupos. ¿Hasta qué punto esas diferencias son reales o son teatro? No lo tengo tan claro. Digamos que necesitaría más tiempo para ver cómo en cuestiones como por ejemplo el segundo plan estratégico del euskera, esas diferencias son reales o simplemente forman parte, digamos, del ritual de lo habitual. A pesar de todo, los diferentes miembros del Gobierno han reiterado en varias ocasiones que el Ejecutivo goza de buena salud. Ahí está, por eso dudo. Por un lado veo unos puntos de fricción claros, y en cuestiones relevantes, en cuestiones como el TAP, en cuestiones como la política lingüística, pero al mismo tiempo el hecho que reafirmen la buena salud del pacto, pues me hace estar un poco a la expectativa. ¿Y Navarra Suma de qué salud goza? Pues también en eso estamos un poco a la expectativa. Por parte de Ciudadanos sí se ha dicho que se quiere reeditar el pacto, por parte del Partido Popular también. Digamos que la pelota está en el lado de Unión del Pueblo Navarro, somos un partido muy asambleario. Bueno, pues están pendientes los debates dentro de los comités locales, etcétera, para decidir qué se haga. La verdad es que yo por ese lado no tengo información. ¿Apostaría usted por una reedición de la coalición? Necesitaría encuestas y necesitaría hacer los números. En esto creo que es necesario tener la cabeza muy fría, ver los pros, ver los contras, suma, resta y a partir de ahí actuar en consecuencia. Y escuchar también mucho a los afiliados. Para mí UPN es un proyecto que tiene mucho que ver con los afiliados en ciudades como Pamplona, como Estella, como Tudela, pero también en lugares mucho más pequeños. Y es necesario escuchar sus voces para meditar muy cuidadosamente si merece la pena reeditar la coalición o no. Vamos a pasar ahora a nuestro test de preguntas rápidas para conocerle un poco mejor personalmente. Muy bien. ¿Quién es para usted el mejor orador u oradora de esta Cámara en este momento? Bueno, pues políticamente tendría que decir Javier Esparza, pero al margen de Javier Esparza, considero que es una magnífica oradora Usu Arcos. ¿Quién es la persona con la que más suele chocar dialécticamente en las comisiones o aquí en el hemiciclo? Xavi Aracama, es mi archienemigo. ¿Y con qué parlamentario iría usted a tomar un café, al cine, de copas? Iría probablemente con todos, pero con quien más me llamaría la atención ir de copas o hablar tranquilamente y sobre todo una vez que hubiéramos dejado la política es con Adolfo Araiz. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Últimamente he estado en el Castillo de Monjardín y me ha impresionado mucho, pero continuaría, yo creo que Quinto Real, sobre todo en algunos momentos. Para mí no solamente el lugar, sino el momento. Y Quinto Real, una mañana de otoño, me parece insuperable. ¿Cómo se maneja con las redes sociales? Mal. ¿Aún así las utiliza? Las utilizo poco, tengo WhatsApp, tengo Instagram por insistencia de mi hija, tengo Twitter, pero trato de evitarlas. Soy ya de otro siglo, incluso de otro milenio. ¿Y qué emoticono es el que más utiliza en esas redes sociales? Me gusta mucho el que sale con un monóculo y cara así de superioridad. ¿Una serie que recomiende? Una serie que recomiende. Creo que no tengo ninguna, no soy de series. ¿Y libros? Libros muchos. Viaje al fin de la noche, de Celine. ¿Quiénes son sus personas referentes en lo personal y en lo político?
En lo personal, mi madre. En lo político, en lo intelectual, un compañero de despacho que tuve en la universidad, que fue además perseguido por ETA, hubo un plan para asesinarlo, era una persona íntegra, muy divertida y... ¿Dónde cree que estará en la próxima legislatura? Pues no lo sé todavía. Sé que si no estoy aquí, es previsible estar en la universidad. Muy bien, Iñaki Iriarte, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio de la entrevista en el programa Parlamento. Muchas gracias a vosotros. El atrio del Parlamento acoge estos días una exposición que recoge los 50 años de historia del euskaltegi Arturo Campión, una muestra de carteles y fotografías que pone de manifiesto la importancia y la influencia que este centro ha tenido en la alfabetización de personas adultas en euskera. Se podrá visitar hasta el próximo 20 de junio. En estas imágenes aparecen diferentes rostros, pero todas ellas tienen algo en común. Son profesionales que han trabajado en el euskaltegi Arturo Campión y alumnos que han pasado por esta fundación. Momentos que han inmortalizado para exhibirlo en el Parlamento Foral. El euskaltegi Arturo Campión ha sido y es sin duda una referencia para la educación en euskera en nuestra comunidad. Diferentes actividades realizadas fuera del centro ocupan las instantáneas. Pueden apreciarse eventos culturales, musicales y deportivos organizados por esta fundación durante medio siglo. La nuestra no es una actividad puntual, es un trabajo permanente de más de 50 años para ofrecer a las personas que lo desean el derecho de aprender euskera, ya que la oferta pública no llega a satisfacer toda la demanda. Con esta efeméride, el presidente del Parlamento Foral ponía en valor el trabajo realizado por el euskaltegi. Enseñar nuestra propia lengua durante 50 años es trabajar por Navarra. Es trabajar por enriquecer la sociedad plural y diversa de la que formamos parte. 50 años enseñando nuestra lengua, la lingua navarrorum, el euskera, fue una apuesta pionera, la de Arturo Campión. Durante su intervención, la directora de la Fundación hacía un llamamiento reivindicativo que iba dirigido a todos los grupos de la Cámara Foral. Una fórmula de financiación más estable y más justa que las subvenciones que dependen del color político del gobierno de turno. Un sistema de convenios, por ejemplo, pero no hemos avanzado ni un paso en ello. No es nada nuevo, es algo que se hace con otras organizaciones y nos permitiría embarcarnos en nuevos proyectos con un mínimo de seguridad económica. Los paneles, que contienen fotos, carteles y recortes de prensa, así como material audiovisual, resumen la historia de la Fundación, una historia que podrán conocer de primera mano hasta el 20 de junio en el atrio del Parlamento de Navarra.